tengo unas ganas de hablar contigo brutal. ¿Qué tal? ¿Cómo te va todo? Lo mismo, muchas gracias por la invitación. Todo bien por aquí. ¿Me confirmas que se me oye bien, Juan? Que estoy ahí en un setup que no es el A habitual. ti se te escucho perfectamente. ¿Tú me escuchas a mí bien? Perfecto. Qué Sí. bien. Déjame que acomode un segundo el Claro móvil que sí. y le damos. El tiempo que necesites. A Lo que ver. me voy a acercar un momento, voy a desaparecer un poco de la cena porque voy a coger el agua, que siempre me Venga. quedo un poco sin voz de tanto preguntar. Dale. Dale, dale. Vale, ya A ver. estoy aquí de vuelta. Venga, pues le damos. Venga, tío, que bueno, eso, ¿qué tal estás? ¿Cómo te va todo? ¿Todo bien, no? Todo genial. Justo acabo de terminar de trabajar y ahora, pues con ganas de charlar contigo, la verdad, Juan. ¿Para qué Qué bien, engañarnos? qué bien, qué bien. Pues, tío, lo primero que te iba a decir, si quieres, pues preséntate un poquito. Venga, déjame un segundo que acabo Sí, de claro, poner el móvil, que estoy ahí intentando batallar contra él. claro, claro. A ver, Con tiempo, estamos aquí con calma, claro que sí. a ver si puedo. Si no, aguantaré con la mano y me quedaré con esas. A ver si no se mueve. Si se mueve, ya lo muevo luego. Nada, Juan, pues ¿quién soy yo, no? La pregunta del millón. Totalmente. A ver, pues nada, soy Albert Campaña, un tipo normal de Barcelona. De lunes a viernes soy director de ventas de una empresa tecnológica. Llevo mi Ujú, propio equipo de ventas. Y bueno, de manera tangencial los fines de semana, pues divulgo sobre gestión del estrés, respiración y también monto talleres de gestión del estrés los fines de semana. ujú. Ese un poco es mi historia. Llego al mundo de la mente, ¿no? Por mi carrera profesional. Yo estudié comercio internacional en su momento. He sido comercial gran parte de mi vida y llego al mundo del cuerpo, ¿no? Por una historia que en mi caso es una historia de fracaso, ¿no? Como hay tantas otras. Vale. Hay mucha gente que en el mundo de la salud llega por un fracaso personal. El Ujú. mío fue un fracaso porque cuando tenía 25 años el cuerpo me dijo que no. El cuerpo me dijo basta. Empecé a tener varios problemas respiratorios. Hasta ese momento, hasta los 25 años, nunca había tenido ningún problema respiratorio. De hecho, fumaba como un carretero. Vale. O sea que imagínate. Y de golpe empecé a tener asma. Recuerdo que estaba en una presentación del trabajo y me dio un ataque de asma. ¿Cómo es Pero un no, ataque de asma? ¿Qué sientes cuando te da un ataque para los que no lo hemos experimentado? bueno, básicamente es como si respiraras de golpe como por una pajita. O sea, sientes presión en el pecho y te cuesta mucho inhalar, te cuesta mucho encontrar el aire, sientes falta de aire. Claro, como que te falta la respiración, entiendo, ¿no? Eso te falta completamente la respiración, sientes un poco de presión en el pecho, incluso a lo mejor puedes sentir un poco de silbidos y demás. Ujú. Bueno, es un síntoma de que no estás respirando bien, evidentemente. Pero por aquel entonces tuve asma, pero también tuve otras afecciones respiratorias. Yo le llamo como que tuve el trípode de la asitis, ¿no? Porque tuve asma, pero también desarrollé bronquitis. De hecho, tuve tres bronquitis en el periodo de 2 años. Tuve una traqueitis, tuve también amigdalitis. O sea, estuve bastante jodido. Ujú. Y a raíz de intentar buscar soluciones a mis problemas, pues un poco llegué a este mundo, ¿no? Esa Eh, autogestión, ¿no? exacto, exacto. Como mucha gente le pasará, bueno, pues la medicina alopática actual tiene una serie de circunstancias y una serie de problemáticas. Yo no soy anti-medicina ni nada, de hecho mi madre es doctora, Ujú. todo lo contrario. Lo único que, bueno, fui a toda una serie de especialistas, en su momento fui a neumólogos, a alergólogos, otorrinolaringólogos, a dentistas, fui un recorrido personal interesante, pero como pasa con muchos especialistas médicos hoy en día, todo el mundo me da remedios, ¿no? Pero nadie me acaba de dar una solución, ¿no? Ujú. Yo terminaba diciendo, vale, está muy bien, ¿no? Porque tengo un ataque de asma y ahora lo puedo solucionar con Mentolin o con lo que sea, que son los tratamientos que se le da normalmente a un asmático, pero ¿dónde está esa solución a largo plazo, ¿no? ¿Dónde está el vivir la vida que yo tenía antes, porque yo Claro, no era el asmático, ¿no? claro, claro. Eh, entonces, como yo nunca había sido asmático hasta los 25 años, por suerte aún tenía, ¿sabes? Me aferraba un poco a la esperanza de, voy a volver, o sea, si encuentro algo, voy a volver a vivir normal, porque yo hasta 25 años recordaba una vida pues plenamente respirando perfecta. Y con esas, pues llega el COVID, entra la pandemia, empiezo a hacer veo un TED Talk de un tipo por YouTube que es Ujú. Patrick McKeown y bueno, luego
al cabo de un mes desecho todos mis inhaladores, empiezo a hacer su método, me certifico en él y ahora pues también divulgo sobre respiración, sobre ansiedad, sobre gestión del estrés. Joder, tío, me encanta, tío, porque lo veo súper interesante al final de esa autogestión, de querer solucionarte tú tus problemas, pues ya buscar pues expandirlo y compartir ese mensaje, porque la verdad que me siento muy identificado con eso y veo como que muchas veces es la manera de encontrar como un proyecto, un emprendimiento o una manera de divulgación, porque ves cómo te ha ayudado a ti tanto que dices, coño, si a mí esta circunstancia que como que no le encontraba un problema o no lo veía tan claro, ahora lo veo yo de una manera mucho más, pues que te habrás informado, como has dicho, has hecho Claro. cursos y tal, y ahora lo comparto, ¿no? La verdad que me parece muy interesante, tío. Qué bien. Mi primera pregunta un poco, que además tuve la suerte de estar hace un par de semanas con Eduardo, un experto en meditación, y quería hacértela a ti también, ¿no? Sí. ¿Respiramos mal? Creo que es la pregunta un poco del millón que pueden hacerte siempre, ¿no? Sí, no, pero sí, 100%. Más, o sea, peor que nunca. La Joder. respuesta corta es esa. La Ujú. respuesta un poco más larga es que Sí, seguramente respiramos mucho peor en el mundo occidental que en países del tercer mundo o países emergentes. vale. Em, Esto se da por toda una serie de indicadores. Tú miras indicadores que están al alcance de todo el mundo. Pues en el mundo occidental hay más asmáticos en el primer mundo de los que ha habido nunca. Hay más apneas obstructivas del sueño en los países desarrollados que en los no desarrollados. Ujú, Hay más respiradores bucales, que eso es malo, que si quieres podemos entrar por qué. ujú. Hay peores estructuras faciales, que en parte tiene que ver en cómo uno respira. Hay más estrés crónico en el mundo civilizado. Hay más caries dentales, hay más niños con TDAH, supuestamente con TDAH, más gente con mala postura. Todo esto son vasos vinculantes de la respiración que afectan o directa o de manera indirecta. Y sí, la respuesta es que gran parte de la gente en el mundo occidental respira mal, eh, y que principalmente nos aquejan dos problemas principales. Una es que respiramos por la boca y la otra es que respiramos demasiado rápido, que esto se conoce como hiperventilar en el mundo de la respiración. Vale. ¿Y por qué respiramos por la boca? A ver, esta es una muy buena pregunta y es una Ujú. pregunta que para responderla seguramente nos tenemos que remontar a A un mucho atrás, poco ¿no? el tiempo un poco ancestral, ¿no? Sí, pero vayámonos ahí si quieres un Ujú. momento, Juan, porque se entenderá mejor, ¿no? O Sí, sea, al claro, final, claro. los seres humanos somos, podríamos decir que somos la especie que ha dominado el planeta en muchos aspectos, ¿no? Ha dominado a otras Comprendo. especies, se ha desarrollado más, ha ocupado gran parte del planeta, ¿no? Somos una especie que, si te fijas, somos capaces de vivir en desiertos, en sabanas, en todo clase, en glaciares, en todo tipo de lugares, ¿no? Esto no es porque seamos los mejores a nivel fisiológico, que podría ser, por el Ujú, tipo de inteligencia y tal, pero sobre todo porque hemos desarrollado tecnologías. O sea, al final, ujú. la ropa es una tecnología, por ejemplo, ¿no? Te protege del Claro. frío y tal. Ujú. Otros animales pues tienen pelo o tienen otras cosas, ¿no? Entonces, ¿en qué somos buenos los humanos? Desarrollando tecnologías. ¿Qué tienen de particular lo bueno las tecnologías? Que gran parte de ellas tienen un beneficio claro en el corto plazo, pero no sabemos las consecuencias que tienen fisiológicas en el largo plazo, muchas de ellas, ¿no? Como ejemplo de esto, siempre pongo como paradigma la agricultura, ¿no? O sea, Ujú. la agricultura al final es una tecnología, evidentemente es una tecnología que fue brutal, porque al final te permite pues acumular gente a escala, porque te permite pues reproducir ciertos alimentos a escala. ¿Qué pasa? Que la agricultura también quiere decir consumir más de lo mismo, con lo cual menos variedad de alimentación, con lo cual trae las consecuencias. Pero esto se entiende muy bien si entiendes que el Homo sapiens sapiens tiene 250 millones de años, ¿no? Y te das cuenta de que la agricultura es una tecnología que tiene 10.000 millones de años, o 12.000, o los que sean. Entonces, claro, te dices, vale, todo esto es el Homo sapiens sapiens y la agricultura es esto, ¿no? Entonces, la gran mayoría del tiempo hemos estado expuestos a otros estímulos. Y esto, si tú ves, se han estudiado en varias culturas donde llegó la agricultura antes, como la cultura egipcia, Mesopotamia y tal, donde literalmente el tamaño de la gente disminuyó. O sea, la gente vivía más,
¿vale? Pero no quiere decir que vivían mejores condiciones o que tenían mejor calidad de vida, ¿no? Pero evidentemente solucionabas un problema al principio, ¿no? Que es que la gente se moría de hambre. ¿Por qué estoy explicando todo esto? Porque, al igual que la agricultura fue una gran revolución para el ser humano, porque nos permitió, o sea, nos permitió juntarnos en ciudades, porque al final éramos muchos, llegó la revolución industrial, ¿no? Hace 300 o 400 años. Con la revolución industrial llegaron una serie de tecnologías y entre ellas una muy importante que fue la capacidad de almacenar alimentos, ¿no? Realmente la capacidad de almacenar alimentos, tú tenías que o cazar o recolectar lo que sea, pero los alimentos duraban poco, no habían neveras, no teníamos métodos de almacenamiento empaquetados y demás. Entonces, y bajamos el contenido nutricional. No sé si me sigues, Juan, que veo que un segundo. ¿Alguien nos puede poner el chat? Sí, hola, hola, hola. ¿Me ves? Ahora sí. ¿Tú me sigues? Sí, yo te veo bien. Perdona, ¿se ve bien ahora? Perfectamente. No sé dónde te Venga. habías quedado, Juan. He escuchado todo, he escuchado todo. Yo Vale. creo que es que se me ha perdido a mí la conexión, pero yo a ti te he podido seguir escuchando. Vale. Si vale, se me ve perfecto. bien, seguimos perfectamente. Perfecto. Pues, resumiendo mucho, nuestros ancestros, para conseguir 200 calorías, tenían que morder huesos, cartílagos, hojas, etcétera. Que ahora podemos conseguir la misma cantidad la misma cantidad de calorías en un smoothie, ¿no? Totalmente. Con lo cual no tienes que hacer ningún esfuerzo fisiológico, no tienes que morder, no tienes que hacer nada de esto. A esto se le junta con que hemos empezado a vivir mucho más en interiores, con calefacción, con aire acondicionado. A esto se le junta en que las mujeres, las madres, ya no mamantan tanto a los niños. También se le junta con que posponemos mucho el dar alimentos sólidos a los niños. Todo esto son tecnologías que cumplen un papel, porque evidentemente que las madres les den más papillas a los niños es porque se han incorporado al mundo laboral y por lo tanto es bueno porque ganan tiempo, pero no se sabe mucho de las repercusiones a largo plazo, que ahora sí se saben, que es que se desarrollan mucho más respiradores bucales si no les damos los estímulos suficientes a los niños cuando nacen. O sea, porque todo esto que estamos hablando de este mundo moderno, Sí, sí. ¿vale? Y esta comodidad, ¿no? Se podría resumir en una comodidad para un fin, ¿no? Que ha sido como el ser humano ha ido evolucionando. Lo que hace es que hayamos pasado a respirar por la boca. ¿Por qué cambia? O sea, no entiendo muy bien. Entiendo las causas, porque además Sí, un aspecto, sí. todo este aspecto ancestral me encanta, todo cómo hemos perdido estos hábitos ancestrales de incomodidad me Sí. encanta, pero no entiendo la relación con por qué hemos cambiado nuestra manera de respirar y por qué ahora respiramos mal. ¿Por qué ha cambiado Vale. fisiológicamente nuestro cuerpo? Claro, Por esa claro. falta de... Claro. Vamos a explicarlo mejor, que yo creo que no he sido lo suficientemente concreto. Cada ser humano, ¿no? O sea, lo podemos entender así, tienes el hardware y el software, ¿no? O sea, el hardware es la estructura, ¿no? Y el software es, digamos, que la fisiología. Esto todo el mundo lo entiende muy bien, ¿no? Porque aunque te diera las piernas de Messi, que es el hardware de Messi, tú deberías tener la capacidad de regate, la velocidad, no sé qué. Aunque te dé la pierna de Messi, no te garantiza que seas Messi, ¿no? Completamente, ¿vale? Pero hay ciertas normas que son normas del mundo físico que son necesarias. El tema de que Messi sea más bajito también tiene el centro de gravedad más bajo, con lo cual ciertas habilidades son más fáciles, ¿no? Con lo cual sabemos que cuando más espacio tienes en tu estructura de cráneo, más fácil es respirar por la nariz. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Todo lo que te haga tu boca caída, o sea, todo lo que cause que tu estructura craneofacial quede caída, va a conllevar que te cueste mucho respirar por la nariz. Todas estas tecnologías de las que hemos hablado conllevan tener una cara estrecha, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a lo siguiente. Si uno de los principios básicos para que tú respires por la nariz es que tengas la lengua pegada en el techo del paladar, ¿vale? ¿Por qué? Porque es imposible, quien nos esté escuchando lo puede probar,
que si tú tienes la lengua pegada en el techo del paladar, que respires por la boca. Pues lo puedes probar. Lo estaba probando ahora mismo. Sobre el momento. Exacto. Vale. Joder, qué interesante, tío. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La lengua en el techo del paladar se desarrolla, o sea, la estructura craneofacial, o sea, evidentemente luego tu cráneo crece, pero la estructura principal hasta los 12 años ya está definida. Y gran parte, el 90% hasta los 7, 8 años, está completamente definido. Tenemos poco margen para actuar sin cirugías. ¿Qué pasa? Que el hábito, la costumbre, mueve la estructura, no al revés. Entonces, si tú amamantas, o sea, uno de los grandes beneficios de amamantar, aparte de beneficios neurológicos que están descubiertos, es que cuando la madre está amamantando al niño, el niño directamente aprende a succionar, que es poner la lengua en el techo del paladar. Si dejamos de hacer esto, estamos invocando a de esto caídas. Si además el niño no tiene que hacer esfuerzo para masticar porque le damos papillas y además cuando se pone a llorar le damos el chupete, lo que estamos es creando un niño que no sabe succionar. Esto los logopedas lo hablan mucho y lo entienden muy bien. Entonces hemos creado una generación entera de gente que está sometida a esto. Luego súmale alergias, cambios de clima, lo que te comentaba de interiores, de exteriores. Por eso hacía falta un poco el matiz, pero no sé si se ha entendido bien las bases. Se ha entendido perfectamente y te agradezco muchísimo esta información porque es que es súper... A mí como que me hace un explotido en la cabeza de entender esto y ver cómo... O sea, yo al final siempre hago una reflexión, ¿no? Y es que al final lo que muchas veces se ha llamado progreso creo que no ha tenido que ver con lo que realmente puede ser una... ¿Cómo explicarlo, no? Como una evolución sana del ser humano, como un beneficio real para nosotros, ¿no? Y me ha gustado leer algunos libros de algunos autores interesantes que han explicado cómo hemos ido perdiendo hábitos ancestrales, ¿no? Y entonces llegué a todos esos hábitos ancestrales que se hacían antiguamente, como puede ser este. Al final, amamantar más tiempo al niño, creo que antes se amamantaba hasta que tenía una edad de 2 o 3 años, no sé cuánto era exactamente, y también vi cómo esto influía en las hormonas femeninas por Claro. el tema todo de un poco el periodo de las mujeres, y esto también le influía a las mujeres en sus hormonas relacionadas con el cáncer de mama. Al final hay un mundo increíble ahí cuando se pierden ciertos hábitos ancestrales que yo creo que forman parte de la naturaleza, ¿no? Que como bien dices, al final llevan a un bien mayor porque obviamente las mujeres se tienen que incorporar al trabajo y no pueden seguir haciendo eso, pero no sabemos, aunque sea algo que puede parecer una comodidad a corto plazo, no sabemos la repercusión a largo plazo por lo que tú bien has dicho. Creo que hay un problema importante, y perdón por dar aquí la lata, creo que hay un problema importante con mirar al corto plazo, creer que somos dueños de la historia cuando realmente somos insignificantes, aunque haya habido los mayores cambios de la historia en los últimos 50 años, somos insignificantes con lo que tú has dicho, con toda la época en la que hemos vivido como seres humanos de una forma que ha sido una forma conectada a la naturaleza. Y creo que ahora nos hemos ido separando, y como que ahí está la naturaleza y allí al fondo estamos nosotros. Claro. Y claro, después tiene esta repercusión. No sé si me puedes compartir, aparte de ese hábito que has comentado tú fundamental, que lo veo súper importante, algunos otros hábitos ancestrales, o aunque sea uno, que influyan en esta respiración o en causas de estrés, en este tipo de cosas que estamos comentando, que hayamos dejado de hacer con los años. Es curioso, ¿no? Porque prácticamente todos, ¿no? O sea, se podrías tocar... Absolutamente todo. No, sí, totalmente, ¿eh? Porque podríamos tocar nutrición, podríamos tocar sueño... claro, o sea, evidentemente cuando comes alimentos procesados respiras de manera peor, ¿no? Porque tu cuerpo es un estresor y lo interpreta como tal y tu respiración se acelera. La afectación en el sueño de lo que te estaba diciendo de estructuras craneofaciales es increíble, ¿no? O sea, si tú tienes una mala estructura craneofacial es difícil que duermas bien. O sea, se correlaciona con roncar, pero también con apneas obstructivas del sueño, sobre todo con apneas obstructivas del sueño, muy peligrosos. Ahora hay muchísimas, me estoy enterando un montón de gente que le está pasando esto. Y esto es una enfermedad muy, muy, muy peligrosa. Pero bueno, volviendo al punto de... O sea, hay grandes incentivos y este mensaje siempre será poco sexy, ¿no? Porque al final, como puedes entender, Juan, yo vivo de divulgar que la gente respire bien, lo cual nunca será un mensaje muy sexy. Lo veo súper disruptivo y necesario. Pero es curioso porque hay incentivos... Incentivos que, o sea, no es unos tentáculos del sector privado, del capitalismo que nos conduzca hacia ahí, es el mismo
es la misma condición humana. Al final solo hace falta que te fijes quién gana más pasta, ¿no? ¿Un nutricionista o el cirujano de liposucciones? Evidentemente Claro. el segundo, porque la gente quiere arreglo ya. Entonces el foco siempre está en la intervención, nunca está en la prevención, y para mirar a la prevención tenemos que... Otra manera de escribir lo que es toda esta conversación que estamos teniendo es que, una frase que a mí me gusta mucho, que es que la cultura o la tecnología avanza más rápido que la genética. Y a veces, hostia, nos tenemos que acoplar, pero no nos acoplamos, ¿no? Y esto en respiración se ven muchísimas más cosas. Mira, te doy un dato paradójico de esto, o sea, representativo de esto. Los dientes superpuestos, ¿no? O sea, los mamíferos, o sea, dientes superpuestos quiere decir o que tengas un borde a borde, ¿vale? O que tengas los de arriba así, o que tengas los de arriba así, ¿vale? Esto quiere decir maloclusiones dentales. Entra todo, es tipo 1, tipo 2, tipo 3, maloclusiones dentales. Somos el único mamífero, de los más de 5.000 mamíferos que hay, somos el único mamífero que tiene maloclusiones dentales. Excepto los gatos y los perros domésticos. Claro. Es muy curioso, desde luego. Con eso te lo digo todo. ¿Sabes? Con eso te lo digo todo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que somos el único animal que nos hemos autodomesticado, ¿no? O sea, que básicamente nos hemos metido nosotros en este engorro, ¿no? Sí. Como digo yo, hemos creado pequeñas cárceles, que creemos que es lujo o es comodidad, pero hemos creado pequeñas cárceles. Exacto, exacto. En esas estamos. Pero por lo tanto, volviendo a tu punto, Juan, y a tu pregunta, respiramos mal y estas son algunas de las razones, ¿eh? Qué interesante, tío. Quería preguntarte un poco la relación, además es otro hábito ancestral que llevo yo practicando durante un año más o menos, que creo que además está como, por decirlo así, muy de moda, que es un poco el poder del frío, ¿no? Esa exposición al frío extrema y como antes teníamos una conexión con el frío pues brutal y ahora pues eso, lo que hemos hablado, ¿no? La comodidad de la calefacción, las casas, las mantas, los abrigos. Quería preguntarte un poco por la relación, porque yo en mi propia experiencia, sin saber mucho de esto, en mi propia experiencia he sentido una gran relación cuando he estado en frío, al salir de una ducha fría, al meterme en hielo, incluso al estar en la calle y ver cómo necesito respirar porque siento ese frío y esa respiración no solo he sentido a nivel interior un poder mental, sino que además me ha servido para aguantar ese frío. Y quiero saber un poco esa relación y también tu opinión sobre diferentes técnicas que hay de respiración, como puede ser la muy conocida, el muy conocido método Wim Hof. Un poco que nos cuentes un poco. Vale. Vale, a ver, la exposición al frío, ahora la comentamos porque tiene su naturaleza. Yo en los fines de semana hago talleres de exposición al frío, hacemos respiración y tal. Pues me voy a apuntar en algunos, pues, ahora después hablamos sobre eso. Estás más que invitado, Juan. Muchas gracias, tío. Pues a ver, básicamente, la exposición al frío es terapia que se ha conocido desde hace mucho tiempo. De hecho, en los 1800 largos era una terapia que se aplicaba a todas las enfermedades y no sé por qué es un conocimiento que se ha acabado perdiendo. Incluso ahora la crioterapia, que es la aplicación en frío a células, se sirve para curar varias cosas, enfermedades graves como cáncer y tal, se está explorando para esos fines. El frío y la respiración, ¿qué tienen que ver una con otra? A ver, para empezar, tu nariz es un filtro natural de todo, ¿vale? Es un filtro de bacterias, de virus, tenemos unos pequeños pelitos, ¿vale? Que actúan como capa mucosa, aparte teníamos una capa mucosa aparte de los pelitos, que protege de virus y bacterias, pero también calienta el aire. Por lo tanto, si tú te vas al frío y empiezas a respirar por la boca, no vas a proteger lo mismo tu cuerpo que si respiras por la nariz. Esto lo mismo la gente, valga el aviso, yo era de estos, que siempre se enferma con los aires acondicionados. Respira por la nariz, macho, porque si no te vas a joder. Te va a entrar mucho frío, claro. Exacto. O sea, es una manera de que tenemos el cuerpo natural de proteger esto. Dicho esto, volviendo al tema ancestral, ¿no? O sea, yo esto lo explico en mis talleres, digo, depende del libro de historia que te cojas, desde 220 y 250 millones de años de historia del Homo sapiens sapiens. Me da igual, para el caso es lo mismo. ¿Cuándo crees que se inventó la caldera? Hace nada, ¿no? 150 años. Pues sí, pues justamente 150 años. Sí, hoy sí es suerte. Si no va mal, 160, 1860, algo así, en Inglaterra, ¿no?
De ahí, o sea, en Inglaterra, de ahí que llegara a España, pues seguramente pasarían unos años, y de ahí que llegara a tu casa, pues seguramente tus abuelos lo vieron, no, ni lo sé. Ujú. La cuestión es que de tantos años de evolución no seas capaz, porque siempre tengo a alguien en los talleres que me dice, hostia, es que tengo frío, no me voy a atrever. Le digo, tío, estás preparado para esto y para mucho más. Quiero decir que el Hombre, frío ha estado en nuestra historia evolutiva siempre. Es que si fuéramos tan débiles no estaríamos aquí, ¿sabes? Ya te hubieran eliminado, ¿sabes? Por descarte. Hubieran dicho, totalmente. este no, demasiado Totalmente. débil, que pase otro, ¿sabes? Entonces, beneficios del frío, y yo siempre destaco tres, ¿vale? Uno, que es un antidepresivo natural, ¿vale? El tema de las duchas frías y Brutal. tal, que dice... O Ujú. sea, al Es final, brutal. quien lo ha probado lo sabe. O sea, Ujú. esto es por dos temas. Bueno, sobre todo porque lleva tu adrenalina a súper arriba, ¿vale? Entonces, mm, quien haya llevado la adrenalina arriba sabe que es un efecto duradero con el frío. Y, por ejemplo, lo comparan que es el mismo efecto que la cocaína, pero más duradero en el tiempo. Que la cocaína tiene una bajada muy rápido y luego necesitas volver a consumir. Con los baños de hielo, por ejemplo, dicen que el efecto dura más horas, ¿no? Ese es un efecto. Luego el efecto desinflamatorio, que está muy contrastado. Por ejemplo, la gente que hace deporte de endurance, ¿no? Que hace largas Ujú. carreras, Tour de Francia y tal, la gente que necesita competir al día siguiente, pues el hielo te desinflama, ¿no? Es conocido. No lo recomiendo para esa gente que haga entreno de fuerza, que se quiere poner fuerte, y al día siguiente, o sea, después de entrenar, frío. Porque lo que quieres es romper el músculo y eso va a desinflamarlo, que es lo contrario de lo que quieres. Ostras, espérate, repíteme esto porque me influye bastante. Yo siempre que vuelvo del gimnasio me doy una ducha fría. ¿Es malo para ganar masa muscular? A ver, es malo. Vamos por partes, depende cuáles sean tus objetivos del gimnasio, ¿sabes? O sea, Vale. si tú entrenas para resistencia, o sea, si tú entrenas para hacer muchas series y aguantar más, no tiene por qué. Y si quieres volver a entrenar al día siguiente, no tiene por qué porque te ayudará a volver a entrenar al día siguiente sin Ujú. tantas Agujetas. agujetas y demás. Sí. ¿Qué pasa? Si entrenas por fuerza, o sea, lo que quieres es tú romper el músculo, meterle discos, ¿no? Digamos a la barra, Ujú. para romper el músculo y decir, al final lo que creas es un estresor, ¿no? Porque dice, al final el cuerpo es inteligente y el músculo dice, hostia, no puedo soportar esta carga, lo que voy a hacer es romperme Ahí un está. poco y, Rompe fibra y sale más grande, y ¿no? sale más músculo. Y sale el músculo más Claro. grande, claro. Entonces, si tú te metes en frío, lo que le estás diciendo, hostia, no crezcas. Vale, vale. Ostras, pues yo lo hago, tío. Claro. Claro, pero si lo que quieres es volver al día siguiente a darle, pues te va a servir, ¿sabes? Por Vale. eso la gente en el Tour de Francia, que son unos locos, ¿no? Que salen cada día a correr no sé Es cuántos kilómetros. recuperador, ¿no? Sería recuperador muscular rápido. Exacto, exacto. Pero juntamente no son la gente que está más fuerte, ¿sabes? Claro, al Eh, revés, están muy delgadito para. Claro, sí, sí. exacto. No digo que sea malo, simplemente te tienes que plantear el para qué. Si tu objetivo es ganar Claro. músculo, no te va a Claro, servir. el Eh, fin último lo tienes que ver, ¿no? Vale, vale, vale. Qué interesante, Exacto, tío. exacto. Pero bueno, tres beneficios del frío. Uno es el tema de que es como, bueno, un antidepresivo. No te escucho. No sé si ha sido mi problema. Creo que ¿Ahora? me ha saltado una notificación. ¿Me Sí, no tienes, pasa Juan? nada. Ahora perfectamente, no te preocupes. Todo bien. Antidepresivo, beneficio del frío. Dos, antiinflamatorio. Y tres, evidentemente, que puede ayudar con ciertos cuadros, sobre todo vinculados a, a enfermedades autoinmunes, también por ese efecto antiinflamatorio. Total. Yo añadiría un poco más, un poco más en mi experiencia y dejando un poco pues esa salud que es súper importante, pero como yo digo algunas veces, la salud me parece que muchas veces no se valora lo suficiente, ¿no? Que es un bien menospreciado porque hasta que no te falta, como que no la valoras, ¿no? O no le falta a algún familiar. Y yo añadiría algo fundamental que es la fortaleza mental. O sea, cuando tú entras al frío y dices, no voy a entrar ni de coña. O sea, son las 6 de la mañana, estamos en enero, no me apetece nada, como que te sientes inseguro, te sientes incapaz. Brutal, Y de repente brutal. entras y dices, lo estoy haciendo. A mí me ha servido mucho como para llevármelo a otras áreas de la vida y sentirme como más seguro, más fuerte mentalmente, ¿no? Es muy interesante el frío. Yo les recomiendo a las personas que es de esas cosas que si las hablas le restas el valor, ¿no? Tú experiméntalo y toma acción por ti mismo. Quería comentarte un poco, estamos hablando mucho de hábitos ancestrales, naturaleza, la verdad que es un tema que a mí me interesa muchísimo por mi propia experiencia, por lo que he visto bien en la vida y hay algo que
bueno, no te voy a decir que me preocupa, pero que sí que me interesa mucho. Y esto es el tema que además tú hablas también, creo yo, que es estrés, ansiedad, depresión. Un poco las enfermedades, pues las llamadas enfermedades del siglo XXI, ¿no? Esos problemas de salud mental que se ven por lo que hemos hablado, ¿no? Un cambio de hábitos. Y quería preguntarte esta vez la relación con ese alejamiento que hemos tenido de la naturaleza, ¿no? Y este Te he per- Vale, te he perdido un segundo, Juan, pero creo que te he pillado del todo. O me sea, está llamando todo el mundo. O sea, nadie me llama nadie, nunca, bueno, y hoy me está llamando toda mi lista de contactos. bueno, pues va relacionado con el tema que vamos a comentar, porque Vale. uno de los problemas del estrés es que tenemos relaciones sociales más complejas que antes, ¿no? Y Ok. conocemos a más. Que ahora lo vamos a comentar, ¿no? Pero me preguntabas, te he perdido un segundo, Juan, y quiero Vale, estar perdón, ¿te seguro de que te he repito? pillado bien. Sí, sí. Vale. Sí, te estaba preguntando un poco, ¿no? Que además yo creo que tú hablas mucho de estos temas o que los tratas Sí, sobre las enfermedades que hay mentalmente actualmente, pues estrés, ansiedad, depresión, ¿no? Las llamadas enfermedades del claro. siglo XXI, de esos problemas de salud mental que vemos y un poco pues su relación con esta pérdida, este cambio de hábitos, este estilo de vida diferente y cómo nos hemos ido alejando de la naturaleza. Y quería saber un poco tu opinión o lo que piensas y bueno, y lo que sabes en general sobre esa relación entre este estilo de vida, estos hábitos actuales, ese alejamiento de la naturaleza y estos problemas mentales que hay actualmente. Brutal, brutal. Genial, mira, vamos a hacer este ejercicio mental que sirve para explicar una paradoja del mundo actual, ¿no? Ok, Imagínate que a ti te encantan los musicales, por decir algo, vale. y que hay un musical de música que no sé, que es El Rey León, que te encanta y Ujú. que llevas esperando, vives en Madrid y llevas esperando que llegue a Madrid, pero 5 años. Y justo dices, ¡buah! Compro las entradas 5 meses antes, me preparo con mi pareja, tal y cual. Llega el día del evento, ¿no? Y dices, Ujú. oye, siempre tengo problemas para aparcar en el centro de Madrid. ¿Sabes qué? Voy a aparcar a las afueras y cojo el metro para asegurarme que llego con tiempo, tal y cual. Te sientas en la butaca, va a empezar la acción que has estado esperando años y justo en Ujú. el momento que se abre el telón te das cuenta que te has dejado las llaves dentro del coche. ¿Qué pasa ahí? Lo que pasa está claro, ¿no? Que no vas a poder solucionar el tema de las llaves porque está a tomar por culo Totalmente, a tomar por culo. y no vas a prestar atención nada de la obra porque no Porque puedes. vas a estar con la mente dándole vueltas. Exacto. Pues así es como viven la mayoría de seres humanos en el mundo Me moderno. ha encantado, Y, es, me ha y, encantado. y ese es el problema que tenemos. De hecho, hay un estudio que a mí me parece espeluznante, pero muy representativo, del 2010 de Harvard, donde lo que se dieron cuenta que la persona promedio está al 47% del tiempo o haciendo proyecciones futuras o revisitando el pasado. O sea, a la mitad del tiempo. Imagínate lo espeluznante de esto, ¿eh, Juan? Lo que estamos diciendo es que no, la gente ahora, habrás escuchado, la longevidad está súper de moda, ¿no? Si vivimos más, si cremas detox, si smoothies de no sé qué, si este entrenamiento de fuerza, el otro. Y literalmente estamos pensando en cómo podemos meterle años a la vida cuando lo que deberíamos meterle vida a los años. Totalmente. Estoy contigo, pero al 100%, porque el tema de la longevidad, con perdón, pero lo veo una tontería en el sentido de, tío, si hay gente muerta en vida. O sea, hay gente que está viviendo 80 años sin calidad de vida. Lo que hay que vivir es cada día como si fuera el último día de tu vida. Si, por lo menos a mí, en aspectos personales, y sobre todo en lo que intento transmitir con este proyecto, a mí la muerte y la frugalidad de la vida lo que hace es darme sentido a la vida. Y creo que lo que se está perdiendo justo es ese sentido natural. O sea, ya si estamos yendo a esos avances de llegar a un mundo eterno, por decirlo así, si ahora hay una falta de sentido increíble que le podríamos añadir en esta enfermedad, en este colapso de sociedad que hay actualmente, si ya se consigue tanto, 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 ¿para qué? Claro. ¿Sabes? O sea, estoy muy conforme contigo, tío. Increíble, me está encantando esta charla, ¿eh? Te voy a traer más. Si tú estás dispuesto a venir, te voy a traer más. Sí, hombre, sí, claro. Te quería también, bueno, no sé si tienes algo más que aportar. No, no, simplemente mucha gente a veces no se da cuenta que, bueno, la gente parcheamos, ¿no? O sea, Ujú. parcheamos en muchos sentidos. El tema del estrés es un tema que abarca muchísimo, podríamos estar hablando horas, posiblemente, pero
uno tiene que darse cuenta que el 99% de las conversaciones que tenemos son con uno mismo. Entonces, tienes que ver cómo te hablas, tienes que ver cómo gestionas esas conversaciones. Yo tengo una idea muy impopular en el mundo de la gestión del estrés, que yo digo, la gestión del estrés no existe. O sea, la gestión del estrés no existe. Tú gestionas tu tiempo, tus relaciones interpersonales, tus recursos, y el estrés ya se cuida solo. ¿Me entiendes? O sea, el estrés no es algo que se tenga que gestionar. Tú gestionas otras cosas, sobre todo tu tiempo y tus prioridades. Totalmente. Y ya está, y el estrés ya se cuida solo. Pero, claro, en un mundo donde tenemos tantas posibilidades, tenemos que aprender a vivir en el momento. Y eso es de lo que intento divulgar. Porque de ahí está que vivamos estresados o no. Esa era la pregunta. Mira, me viene súper bien que le hayas comentado lo de vivir en el momento, porque esa era la pregunta y se me había olvidado. ¿Qué influencia, tío, qué está pasando con esta falta de concentración, con esta falta de vivir el momento presente, con realmente este alejamiento de la atención plena? ¿Qué está pasando actualmente? ¿Son las tecnologías? ¿Es algo más allá del tema de redes sociales, dopaminas, tanto trabajo y tanto estrés? ¿Qué está pasando con esta falta de atención plena? De que parece que hay una conversación y estás en otro mundo, estás haciendo una cosa y sientes y estás pensando en lo siguiente, das un paso y en vez de disfrutarlo ya estás pensando en el siguiente. O sea, ¿qué psicosis está pasando? ¿Qué está pasando? Hostia, esto es súper interesante. A ver, como todas las cosas complicadas en la vida, es multifactorial, Obviamente. pero yo tengo algunas ideas de, a lo mejor, opiniones de hacia dónde se dirige. Una, Ok. evidentemente, la tecnología. O sea, se dice que antes todo el mundo podías llegar a conocer hasta 150 personas en tu vida, ¿no? Y eso claro, es que ahora, ¿me entiendes? O sea, ahora me contactas tú, Juan, estamos teniendo una conversación, no te conozco de Totalmente. nada, ahora te conozco, digo, ya al cabo de 5 años no sé cuántas relaciones tengo. Entonces, si no priorizas si no te priorizas tu tiempo y lo que a ti te considera importante, lo que tú consideras importante, puedes estar centrado en atención en cosas que no son tu propósito. Entonces, primero, que a la gente le falta propósito por ultraexposición a demasiadas opciones. Es todo un tema. Y luego, algo que sí que es más curioso, que tampoco se lo he escuchado a mucha gente, pero sí que lo pienso de verdad, es falta de... O sea, el foco también es falta de figuras de autoridad. O sea, un poco con Internet nos ha llegado la información, no tenemos nadie que nos filtre, y antes éramos personas más dogmáticas, porque, o sea, un poco el mundo te da un sistema de creencias. O te lo daba tu familia, o te lo daba tu profesor, o te lo daba tu médico, o te lo daba tu religión. Pero te decía, mira, el mundo opera de esta manera. Hay preguntas que nunca sabremos, como de ¿para qué hemos venido aquí? ¿A dónde vamos? No sé qué. Y la religión te decía, pues venimos a esto y vamos para allá. Y tú te podías centrar en las cosas mundanas de la vida. Pues que ahora tenemos las figuras de autoridad han muerto. Esto es muy complicado esto. No, pero lo veo al final súper interesante. me cuesta explicarlo incluso a mí también, ¿eh? Perdón, ¿con figuras de autoridad te refieres a esta destrucción sistemática de la familia? Mira, te explico a lo que me refiero, que veo que siempre tengo que dar 2 vueltas atrás porque me doy cuenta pero yo porque me también a voy. mí me gusta mucho desglosarlo, ¿eh? Sí, sí. No es por ti, es porque a mí me gusta mucho ir a la Es que raíz, ¿sabes? mientras lo explico me estoy dando cuenta que no he explicado algo que precede a este pensamiento, ¿no? O sea, uno de los padres del estrés moderno, que es James Seyle, dice, todo estrés en el ser humano viene por 3 causas, ¿no? Incertidumbre, falta de información y falta de control, ¿vale? ¿Qué pasa? Vivimos en un mundo con más información, pero más incierto que nunca. ¿Por qué? Porque ya no sabes a quién creerte. ¿Me entiendes? O sea, de salud, pues tienes 5 recomendaciones. Que si esta dieta es la mejor, que si aparte son contradictorias entre ellas. Que si Bueno, 5.000, que es una locura. Exacto. Y antes, aunque tiene sus repercusiones malas, había un discurso único, pero el tema es que los humanos huimos, le tenemos urticaria y nos estresa mucho la incertidumbre y no estamos reconociendo las consecuencias que tiene graves en el mundo actual. O sea, te podría citar muchos estudios, pero hay uno en concreto que me encanta, donde a la gente, o sea, hay 2 grupos de control y a unos les dicen, te vamos a dar un shock eléctrico. Y a los otros les dicen, quizás te damos un shock eléctrico. Los que
quizás le dan un shock eléctrico, están mucho más estresados previos al shock eléctrico que los que saben con certeza que les va a dar un shock eléctrico. Lo veo muy interesante, tío, pero a mí aquí me surge una pregunta, a ver si tú me la puedes responder. ¿No crees que incertidumbre siempre ha habido y siempre habrá porque el ser humano intenta en su cabeza controlar el futuro cuando realmente ni tú, ni yo, ni nadie vamos a saber lo que va a pasar? ¿Nadie en su vida? 100%. 100%, pero creo que volviendo al punto, antes había más figuras de autoridad. Tampoco tienes que ir muy lejos, a lo mejor era tu padre. O sea, es que ahora la gente cuestiona a su padre. Quiero decir que, no sé si me entiendes, ¿eh? Que te entiendo perfectamente. tú eras carpintero, tu padre era carpintero, te enseñaba carpintería y decías, joder, me fío de él porque, coño, la carpintería la hace de puta madre, me enseña y me sale bien. Sí, que tu padre era la mayor referencia, el mayor ídolo que tenías. Exacto. Entonces, todo el mundo era muy incierto, pero tu realidad inmediata era muy cierta. O sea, claro, el mundo era muy incierto en el sentido, si vamos a cazar, a lo mejor no vuelvo. Claro. Claro, era incierto. Si llueve, me quedo sin comer. Exacto. Pero también tenías la certidumbre, hostia, voy a cazar con el mejor tío que sabe cazar. Es complicado. Sí, como que tenías, no, te estoy entendiendo, como que tenías una realidad más acotada, no tenías tantas opciones y ahora como que hemos perdido esas figuras, como hemos dicho, paternales, de familia, esas figuras de autoridad, que además yo veo un problema muy importante, no sé si lo comenté en un podcast o lo quería comentar, pero veo un problema muy importante con separar esos ídolos o esas figuras de referencia de la familia y ponerlos en personas desconocidas en redes sociales, en personas famosas, influencers que les das igual y que no vas a conocer en la vida. O sea, yo aquí veo un problema muy importante de carácter, de personalidad, de integridad, de valores, de honor y una depravación de la sociedad en este aspecto. Te estoy entendiendo perfectamente y me parece súper interesante, la verdad, este punto. Claro. Qué bien, tío. A ver, es que en un mundo donde la información está tan al alcance de los dedos, la responsabilidad que tenemos cada uno de qué información nos nutrimos es más importante que nunca. Más importante que nunca. Entonces, ¿por qué la gente no tiene foco? Que es lo que hablábamos al principio, ¿no? ¿Por qué la gente está descentrada? Bueno, porque está sobresaturada. O sea, claro, porque a lo mejor no está en los contextos que toca, porque ahora no solo hay un contexto, hay los contextos virtuales también. Tú puedes tener tu pequeña aldea virtual, que puede ser un horror, ¿sabes? Pues tú entras, puedes estar 2 horas en TikTok, o sea, dejar la aplicación y preguntarte qué has visto y no acordarte de nada. Y no acordarte de nada. Es la realidad. Entonces... Esta sobreinformación está matando mucho la mente, tío. Totalmente. Sí, es un tema complejo. Yo muchas veces lo he dicho, ¿no? Que algo que tiene un gran beneficio, porque antes hemos hablado, ¿no? Tú y yo no nos conocemos, hablamos por aquí, tenemos una conversación de valor que a mí me está encantando, que además puede venir gente, nutrirse y se queda como un contenido de valor. O sea, algo que se puede usar como para un bien, como por ejemplo puede ser esto, como hay muchos otros. Tiene una gran responsabilidad. La cuestión es que yo también creo que se ha perdido la autorresponsabilidad en la persona y no nos damos cuenta de que tú tengas un teléfono en el móvil no quiere decir que te tengas que pasar 5 horas cada vez que te aburras, cada vez que tengas un problema, cada vez que te duela algo, cada vez que sufras, cada vez que ocurra algo incómodo, lo sufras lo uses para evadirte. Y al final toda esa dosis de dopamina hacen que vuelvas. Y eso va creando unos vicios en tu mente, tío, que destruye tu mente. O sea, es que cualquier persona que esté aquí haga la prueba. Pásate 30 días eliminando las redes sociales o sin notificaciones o usando mucho las redes sociales para después dejarlas de usar por completo. Simplemente la carga mental emocional que tienes en tu mente y que no te has dado cuenta porque no has salido, vas a flipar. O sea, vas a flipar. Claro, es que es brutal esto que está diciendo, estoy completamente de acuerdo. Y que no se piense que la gente que estamos en un plano superior, ¿eh? O sea, yo he sido adicto de 1000 cosas, entre otras el tabaco. O sea, yo podría ponerte ejemplos. Yo había perdido de manera voluntaria el tren. O sea, yo vivía en Granollers, que es un pueblo a las afueras de Barcelona, y cada día iba a la universidad. Y había llegado a -10 o a -5 a la estación de tren y digo, me fumo un pitillo y pillo el próximo tren. O sea, imagínate, me justificaba esos comportamientos. Pero claro, hasta que no lo dejas, no te das cuenta de lo que estás metido. Totalmente. La realidad... Es que eso que has dicho es muy importante. Hasta que no sales fuera, no te das cuenta. Por eso yo creo que el móvil, con perdón, ¿no? Que no parezca un mensaje extremo, pero que creo que es tan peligroso porque es que lo tenemos en el móvil, es el hábito más a mano, ¿sabes? Hasta que no sales de ahí, no te das cuenta de cómo te afecta. Y por supuesto, lo que tú dices, que no hablamos nunca desde un plano superior, al revés. Hemos sido personas
que hemos pasado por eso y por eso ahora podemos comentarlo, ¿no? Que no yo no soy el típico que no ha tenido ningún vicio, al revés. Me he metido en todo y he conseguido salir y por eso lo comparto. Pero es brutal esto que comentas, Juan, porque estoy muy de acuerdo con esto y yo creo que es el gran problema. O sea, este resumen que estamos haciendo aquí es el problema principal, ¿sabes? O sea, si hiciera un título de un podcast, sería este. Por eso, si vas a mi perfil, tengo anclado en historias unos posts que es la verdad. Y el problema es que la gente no está enganchada a las drogas, ni al azúcar, ni a los contenidos. La gente está enganchada a escapar de la realidad. Porque es muy doloroso, porque a lo mejor no respetas tus límites, o a lo mejor estás en una relación tóxica y no te lo quieres contar, o a lo mejor estás en un trabajo que te la pela, o a lo mejor no estás en forma y no te lo quieres explicar. Entonces, afrontar la verdad es duro, pero todo empieza por contarte verdad. Entonces, lo que haces es parchear y parchear y parchear y escaparte de la realidad. Al final, estos mecanismos funcionan porque tienen una recompensa. O sea, yo cuando voy a la nevera y me como una tableta de chocolate, por unos momentos tengo un chute de azúcar y me olvido de que estoy mal. Y la razón por la que estoy mal. Entonces, cada vez necesito otra dosis. Con lo cual, al final, oye, cuéntate verdad. ¿Sabes? ¿Dónde estás en tu vida y de dónde quieres ir? Completamente. Al final la realidad es incómoda, pero la realidad nos hace avanzar y evolucionar. Como tú bien dices, si cada vez que ves ese grado de sufrimiento o de dolor en tu vida, porque hay una incomodidad, ya sea de la experiencia que estés teniendo, y tú lo suples con cualquier vicio, con cualquier hábito malo, al final lo que estás haciendo es mentirte a ti mismo. Y creo que lo peor que hay, porque en la vida nos han mentido y nos seguirán mintiendo durante siempre. Pero yo creo que la libertad máxima del ser humano es no mentirte a ti mismo, es contarte tu verdad. Claro. Oye, ¿quién eres? Sufrir un proceso de autoconocimiento que te lleve y te eleva a un nivel superior, ¿sabes? Y eso está alejado de todos los vicios. La gente me pregunta, o yo veo que típico contenido de hábitos que puedes hacer. Y me parece súper interesante, pero muchas veces no hay que preguntarse lo que puedes hacer, sino lo que tienes que dejar de hacer. Claro. Porque en tu mente va a haber un espacio que se va a liberar y ya simplemente con ese espacio liberado ya te va a dar una concentración, una atención y un poder mental que no tenías. Claro, totalmente. Y no solo vale compensarlo, también tienes que pasar a la acción, o sea, al final no has tomado una decisión hasta que no has accionado sobre ella, ¿sabes? Por eso lo recomendaría cuando alguien va pasando por estos procesos de vida donde tiene que hacer un proceso de transformación, que se lo cuente a la gente. Porque en el momento que se lo cuentas a alguien, tu cerebro ya se relaja sobre el mismo hecho. Lo que tienes es que pasar a la acción y darte cuenta que será un proceso doloroso. Si no pasas por el dolor, no conseguirás el cambio. Pero es que la naturaleza misma opera por las mismas leyes. O sea, tú no puedes pasar una larva y convertirte en mariposa sin pasar por la fase del capullo. Es que tienes que pasar por la fase del capullo. Igual que hemos pasado todos. Igual que cuando yo pasé por un proceso de transformación, tuve que aprender a respirar y hacer mil otras cosas, porque me tuve que encerrar también 3 años en casa. Y tuve que dejar de ver a mis amigos porque no entenderían que no sabía hacer birras con ellos. Es que es normal. Pero tienes que pasar por esa fase del capullo. Es dolorosa. Porque te tienes que contar verdad y luego tienes que pasar a la acción. Pero no puedes tratar de ser una larva. Primero tienes que reconocer que eres una larva. Que mucha gente ya se piensa que es mariposa. Y aparte se lo va contando. No tengo ningún problema. El problema es todos de fuera, son todos los demás, no sé qué. Digo, tío, eres una larva. Colega, cuéntatelo. Pero cuando te hayas contado que eres una larva, luego lo que tendrás que hacer es pasar por la fase del capullo y luego ya hay una cristalización, no sé qué, mariposa, y te has transformado. Completamente. Lo veo muy interesante. Yo al final siempre digo que sin dolor no va a haber cambio, que creo que uno de los grandes problemas, y además está relacionado con toda esta conversación increíble que estamos teniendo, es esa evasión del dolor, ¿no? Al final hemos perdido unos hábitos ancestrales, hemos perdido una forma de vivir que siempre hemos sido criados en esa adversidad, en esa superación. Al final, las personas cuando nos ponemos retos, llevamos nuestro cuerpo y nuestra mente a un límite que en una situación cómoda nunca saldría ese resultado. Y creo que a raíz de todo esto hemos ido teniendo una degradación pues completa del ser humano. Tengo una pregunta que no quiero que se me olvide. ¿Qué hábitos crees que podemos incorporar? O sea, yo te estoy escuchando aquí y digo, tío, quiero mejorar mi respiración. Ya el tema de amamantar se me ha quedado un poco lejos. ¿Qué hábito puedo incorporar? ¿Qué técnica de respiración? ¿Qué puedo hacer en mi día a día que diga aquí yo? Me voy a proponer estar unos cuantos días para mejorar esa forma de respirar. Vale.
Lo que tiene más impacto con diferencia es respirar por la nariz, ¿no? O sea, a mí siempre me gusta hablar de las cosas que son Pareto. No sé si sabes el principio de Pareto, pero bueno. Me suena, pero si lo puedes comentar, te lo agradezco. Sí, claro. Pareto era un matemático italiano que básicamente descubrió que el 80% de las tierras, en su momento, cuando lo estudió, de las tierras fértiles en Italia, correspondían al 20% de los propietarios. Y de ahí sacó una ley universal que dijo: el 80% de las cosas vienen del 20% de las cosas. Es verdad. Vale. Y es curioso porque cuando tú vas y ves este principio en muchos sitios, así de manera anecdótica, muchas veces es verdad. Como manera representativa, mira, yo en mi empresa, que es una empresa principalmente de ventas, el 80% de los ingresos vienen del 25% de los vendedores. Así que cuando más o menos la aplicas, no es un principio universal científico, pero se corresponde con la realidad. ¿Por qué te explico todo esto? Porque a mí me gusta explicar las cosas que son Pareto. Y lo que no es Pareto, pues no es tan importante, ¿no? O sea, podríamos hablar del 20, pero prefiero que hablemos del 20% de cosas que te dan el 80% de resultados. Y en la respiración, es la respiración nasal. O sea, si tú respiras por la nariz, prácticamente has solucionado casi todos los problemas que tienes. ¿Qué pasa? Que mucha gente entra y me pregunta: hostia, Albert, ¿qué protocolo? ¿Qué hago? No sé qué. Digo, ¿tú respiras por la nariz casi la mayoría del tiempo? Pues céntrate en eso y luego ya hablaremos. Porque es como la gente que entra a preguntarte si brócoli o no sé qué, y dices: ¿tú comes comida real o no comes comida real? Entonces, sí, sácate los ultraprocesados y luego ya hablaremos, ¿sabes? Claro. De si brócoli, cale o lo que sea. Es que es de sentido común, pero hay que decirlo, ¿no? Porque al final la gente se lía tonterías. Entonces, ¿qué podemos hacer siendo adultos para mejorar nuestra respiración? Respirar por la nariz. La nariz es un órgano que en inglés dicen los ingleses use it or lose it, es decir, cuando lo dejas de utilizar se pierde, pero cuando, por contra, y el beneficio es que cuando lo vuelves a empezar a utilizar de nuevo, vuelves a recuperar la función. A mí mismo me pasó. Es importante que lo hagas durante el día, pero también durante la noche. O sea, yo, por ejemplo, me tapo la boca para dormir, que es un tema, bueno, a veces controvertido y tal. La gente lo puede ver en mi página web, que Respiro, tengo un artículo que explica cómo lo hago y demás, y por las razones por las que lo hago. Pero para mí tiene unos beneficios brutales, porque al final me lleva en un estado de foco brutal, acabo mucho más descansado y claro, mi rendimiento es mucho mejor y mi estado de ánimo también. Pero bueno, ¿qué puedo hacer? Respirar por la nariz. Dicho esto, todo lo que sea respirar lento también es mejor. Pasa que le vas a tener que dedicar unos minutitos al día, al principio ni que sea 5 o 10 minutos, a observar tu respiración y empezar a respirar lento, porque esto le mandará señales a tu cuerpo de relajarse y creará un efecto cascada en todo tu día que tendrá unas repercusiones brutales, porque estarás menos centrado en los problemas de la vida. Esto a efectos prácticos, mi experiencia personal ha sido esta. Vale. Que serás capaz de estar en el teatro cuando te has dejado las llaves del coche de esto y pensar: da igual, porque ahora estoy en el teatro, ¿me entiendes? Sí, completamente. Tío, pues me han surgido varias preguntas. La primera, al como proponernos respirar por la nariz, ¿no iría un paso anterior la respiración consciente? Porque claro, yo creo que también respiramos mal porque no somos conscientes nunca de nuestra propia respiración. Yo muchas veces, en estos últimos años que he ido pues investigando un poquillo, como te he comentado, me ha gustado el tema de la respiración y su influencia en nuestro día a día. Cuando he empezado a respirar conscientemente, de decir, oye, que estoy respirando, he sentido un cambio brutal y realmente he empezado a respirar por la nariz, porque ya me sé un poco pues claro, la teoría básica. Pero claro, después pasa el tiempo y digo que no estoy respirando por la nariz, porque claro, no soy consciente de lo que estoy haciendo, por lo tanto no puedo llevar la respiración al sitio que quiera. Claro. Este es un súper buen punto y, a ver, esto aplica para la respiración y para cualquier cosa en la vida. La consciencia es lo primero, es lo que precede. Igualmente tienes que ser consciente de los pensamientos que tienes, porque a lo mejor tienes pensamientos limitantes, ¿no? O sea, no vas a traer dinero en tu vida si repudias el dinero por dentro, ¿no? Y tienes pensamientos negativos sobre el dinero. Esto está claro, la consciencia tiene que preceder cualquier hábito, ¿no? Ha sido interesante que expliques esto, porque realmente el paso de un enfermo a alguien saludable siempre hay un mismo proceso, ¿no? Primero eres un inconsciente e incompetente, ¿no? Que es: no respiro por la nariz,
pero es que aparte no sé ni que hay beneficios en no respirar por la nariz. A ser un inconsciente, a ser un a ser un incompetente consciente de yo sé que respirar por la nariz es malo, pero no puedo hacer nada, respiro por la nariz. Pasas a ser luego a un consciente competente, es decir, respiro por la nariz, pero no lo puedo hacer de manera inconsciente. Y el último paso, que es en el que estoy yo, por ejemplo, que ya respiro por la nariz así, es soy un competente inconsciente. O sea, yo respiro por la nariz en modo automático ya. Joder, Pero claro, qué guapo, tío. pero claro, no puedes pasar De un punto a otro, de un extremo a otro, ¿no? Claro, no puedes decir, no puedes pasar ¿sabes? Tienes que pasar por las 4 etapas. Claro, es lo que hablamos el proceso. Me ha encantado que lo expliques porque al final es el proceso de transformación, de desarrollo personal y evolución se vive de la misma forma. Claro, y esto con cualquier hábito. Al final, oye, yo con el deporte casi lo tengo en modo automático. Ahora voy a hacer deporte porque tengo que hacer deporte. Totalmente. ¿Sabes? Es que lo bueno de los hábitos es que hay un momento que te cuesta más no hacerlo que hacerlo cuando lo tienes interiorizado. Claro, 100%. Porque ya te duele más y ya es una automaticidad. Y segundo, quería preguntarte porque estuve un tiempo, tío, intentando cambiar mi respiración por la noche y lo veo, por lo menos desde mi punto de vista, yo creo que es como todo cambio, ¿no? Pero lo veo bastante complicado porque identifiqué que se me mueven un poco los dientes y que también me despertaba algún día que notaba como, no sé cómo decirte, como la garganta rara, y era porque duermo por las noches con la boca abierta, pero al máximo. Sí. Pero dormía algunas noches. Entonces dije, vale, quiero cambiar esto, y empecé a proponérmelo, y un día se me ocurrió ponerme también algo aquí. Total, que no aguanté con la boca tapada ni 2 o 3 segundos. Aunque tienes un artículo, y me pasaré en cuanto terminemos esta charla, o cuando tenga un rato a verlo, ¿cómo ha sido ese proceso de decir, oye, voy a respirar por la noche por la nariz? Porque claro, tiene que haber como una obligatoriedad, como tiene que ser ponerte algo en la boca, ¿no? Si no, puede ser un poco complicado de conseguir, ¿no? Sí, a ver, o sea, básicamente me contacta mucha gente por este tema porque le dan miedo, ¿vale? Hay muchas opiniones sobre esto. Realmente esto es una moda, el mouth taping, ¿no? El sellarse la boca para dormir. Es una moda que difundieron dentistas en su momento, hace 30 años, americanos. La gente se pregunta, ¿por qué son los dentistas? Porque realmente una de las cosas que pasa cuando respiras por la boca es que se desajusta el pH en sangre y tienes caries. Y el movimiento de dientes. Dicen que también se te va moviendo y se te va deformando la boca cuando... Exacto, también. Pero lo digo por si alguien no lo escucha y nos escucha y no le gustan los dulces y tiene caries, que se lo haga mirar porque seguramente van por ahí los tiros. Pero bueno, como se ajusta el pH en sangre y causa caries, los dentistas lo empezaron a recomendar primero, ¿no? Y luego llegó a gente... coach de respiración, que es de la gente un poco que yo he bebido de conocimiento, ¿no? Yo lo que le invito a la gente es que no me haga caso, que lo pruebe. O sea, que lo pruebes. Si te sirve, pues lo implementas en tu vida, y si no, pues no pasa nada. A mí me ha funcionado muchísimo. Yo lo recomiendo porque ha tenido un impacto en mi vida brutal. Y una cosa que explico ahí en el artículo que es interesante es... O sea, yo no respiraba bien por la nariz. Evidentemente, a mí me pones un esparadrapo en ese momento y me hubiera estresado, me hubiera dado un ataque de ansiedad. Y digo, coño, ¿qué pasa? Entonces, lo que recomiendo a todo el mundo que entre en este mundillo de manera paulatina, si no está acostumbrada a dormir con un esparadrapo, es que una hora antes de dormir, mientras está mirando una película o está ahí mirando el móvil, leyendo un libro, que esté 1 hora o 2 antes de ir a dormir ya con el esparadrapo puesto, porque estará generando ese hábito y ya cuando se vaya a dormir, ya se dará cuenta. Y no será de ni cuenta y al cabo de 2 o 3 días ya habrá cogido prácticamente el hábito. Y luego que me cuente los resultados. Sí, claro, y que vaya poco a poco. Veo muy buen mensaje el que están mandando, ¿no? Al final creo que las personas muchas veces, dicho claro, ¿no? Se rayan mucho por hacer una cosa u otra y es más fácil. Convierte eso que quieres hacer en un reto, hazlo durante un mínimo de días, saca una conclusión experimental en ti mismo y ya sacas las conclusiones para saber si a ti te ha servido o no y tus beneficios personales. Esto pasa igual con el frío, ¿no? Que muchas veces, como es un hábito así, pues más disruptivo, la gente dice, yo ni de broma me meto en frío. Bueno, primero, no lo hagas de ducha caliente extrema a frío extremo, ve como tú dices, progresando, ¿no? Por eso me gusta mucho el mensaje de ve poco a poco, hazlo unas horas antes y después, sobre todo, experimenta en ti mismo si a ti te ayuda, que estoy seguro que sí. Que estos hábitos a mí me parecen súper interesantes porque estoy seguro que sí. 2 cosas. Lo primero, decirle a la gente que nos está viendo, que obviamente muchísimas gracias por estar aquí en directo con nosotros y dedicarnos su tiempo, que pueden empezar a poner algunas preguntitas antes de que se nos vaya Sí, claro. para que se las respondamos. Y lo segundo,
tengo dos preguntas que siempre hago a mis invitados, que van a ser las dos últimas, aparte de si las personas quieren dejarnos algo de interés, alguna pregunta de valor. Y es, tres personas que tú veas interesantes y que conozcas que ahora que has experimentado, ¿no? Sin límites, que vengan por aquí, que se pasen por aquí. Vale. A ver, como persona, mi socio con el que monto las tenis los fines de semana, yo creo que es una persona que merece plataforma porque, bueno, pues es un amigo que viene prácticamente de no tener nada a montar 4 gimnasios, con lo cual tiene una historia interesante que explicar. Vale. ¿Quién podría recomendarte? Pues mira, Déjame pensar, va, que me lo pensaré mejor. A ver. Perfecto. Mira, voy a leer un comentario que ha venido antes y no quiero que se me olvide mientras tú vas pensando. Aquí nos Vale. comentaba Patti, la adicción más grande después del azúcar, el celular. Bueno, tú comentabas un poco que es incluso el móvil un poquito superior al azúcar, ¿no? Pues aquí tenemos otra opinión bastante interesante. Muchas gracias por tu comentario, Patti. Pues mira, te diré una persona más que conozca yo, ¿eh? O sea, te Sí, podría claro. decir, claro, tengo muchos referentes, pero que no Ujú. conozco directamente, ¿no? Porque escucho sus podcasts o lo que sea. Pero en tema respiración sabe muchísimo más que yo, también está formado en la misma escuela, pero se dedica exclusivamente a respiración. Yo, como ves, tengo muchos gustos y tal, pero Lucas, el respironauta, es una Vale. persona que admiro mucho y que, pues, somos amigos y además sabe mucho de respiración y también tiene un enfoque así bastante holístico, con lo cual muy bien. Vale, perfecto. ¿Y algún libro, tío? No sé si será lector o no, pero algún libro que nos puedas Sí, mucho. comentar. ¿Sabes lo que pasa? Que me gusta salud, respiración, finanzas, deporte, entonces siempre que me Cualquiera, pregunto... sobre algo que te ayude Mira, a ti. O el último que te hayas leído. Yo muchas veces uf, recomiendo el último que mira, me he leído, porque me yo flipa. el último que me ha impactado, o sea, Ujú. que ha sido un gran descubrimiento en mi vida, es Anthony de Melo, Vale, The Way to Love. vale. Eh, Me parece un libro brutal. Es un libro que era un jesuita indio, ¿vale? Es un libro de espiritualidad y tal, pero de meditaciones de por qué al final el objetivo final en este mundo es amar y es amar de manera Ujú. universal. Explica un poco eso. Vale, tío, perfecto. Pues muchas gracias, tío. Pues vamos a ir terminando. No veo muchas preguntas, la verdad que se ha pasado mucha gente, pero espero que os haya gustado a todos los que lo habéis estado escuchando. Y a ti, Albert, comentarte que la verdad que ha sido para mí una charla súper interesante. Yo creo que me has visto súper atento y con preguntas continuas. Te dije que tenía varias y además, pues al final tantas cosas interesantes que has comentado me han ido surgiendo más. Yo creo que dentro de poco seré el típico pesado que te hable para que vuelvas a Sin Límites, porque creo que podemos comentar muchas más cosas en otra Claro, charla que tengamos claro que y sí. agradecerte sobre todo lo más importante de la vida, el tiempo. Tu tiempo aquí conmigo, tu forma de comunicar, tu forma de explicarte, de esa... Pues al final, como has visto, ¿no? A mí me gusta mucho interiorizar, desglosar las cosas y cómo te has prestado a ello, te lo agradezco mucho y ha sido un auténtico placer que formes parte de Sin Límites. Gracias a ti, he pasado un tiempo muy agradable, he estado muy a gusto y nada, mucha suerte en el proyecto, Juan, y Igualmente, qué seguro grande que... Albert. Por aquí Ay, tenemos un Sara, qué grande Albert. es una amiga, Sara. ¿Qué tal? Un abrazo, Sara. Pues nada, Juan, que vaya bien con la plataforma esta que estás montando. Siempre me gusta ver estos proyectos y gracias por la invitación y a todo el mundo que nos ha escuchado. Venga, pues un abrazo. Hasta luego a Chao, todos. un Muchas abrazo a gracias. Nos todos. Chao, vemos chao, Juan. pronto. Hasta luego.